Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a este espacio, Página de Análisis, un servicio del periódico de Durango en el que aprovechamos para escuchar la opinión de nuestros comentaristas, aquellos quienes cotidianamente escriben en las páginas del periódico. Saludo con mucho afecto a quienes hoy nos acompañan. Edgar Burciaga, bienvenido. Buen día, Mariano, Miguel Ángel. Miguel Ángel Hernández. Buenos días, Mariano. Buenos días, Edgar. Les saludo a nombre del ingeniero Jorge Mojica Vargas, el director general de Victoria de Durango. Soy Mariano Cervantes y qué bueno que nos acompañen porque hay algunos temas que creo que vale la pena comentar, algunos de los que han estado en la agenda de la información de los últimos días, y pues qué mejor que para comentarlos que en las voces de quienes ustedes habitualmente leen. Y quisiera, si me lo permiten, comenzar con un tema amable, antes de entrar en otros, pero un tema que ha ocupado, yo no sé, ustedes me dirán si es justificado o no, que ha ocupado páginas y páginas de medios impresos, no minutos, horas y horas de los medios electrónicos en transmisión. Es noticia, para muchos es una noticia de las más importantes en mucho tiempo, que es la elección de un nuevo sumo pontífice, el jefe del Estado Vaticano y Papa en la Iglesia Católica Romana. ¿Es noticia? ¿Es un hecho? ¿Es de interés de mucha gente? Es un hecho. Claro. Y es una situación que llama la atención, nos ha generado interés por lo menos en conocer de quién se trata. ¿Cómo has visto esta situación y qué opinas de esta noticia, Miguel Ángel? Bueno, la verdad es que ahora sí que la Iglesia Católica en los últimos, será poco más de 6 semanas, porque un lunes nos amanecimos con la renuncia de Benedicto XVI, algo que era inusual porque hacía casi 600 años que no sucedió una abdicación de un papa en pleno ejercicio de facultades y de funciones. Obvio que la Iglesia Católica, sin ser la más numerosa del mundo, se habla de 1.200 millones en el mundo aproximadamente, y con algunos signos de crisis que se han amplificado mediáticamente, pues sí, pues se ha ido ubicando al menos mediáticamente, no de seguidores, como un fiel al menos en temas de opinión pública, pues. Entonces llama la atención, a mí me parece, por eso jala mucho el tema de la opinión pública, y había mucha expectación por conocer el sucesor. Se hablaba de que tenía que ser un papa negro, se especuló mucho respecto a que era un papa italiano. Los italianos se equivocaron, circularon información errónea, pues, y finalmente a mí me parece que la elección de Francisco de alguna manera es un golpe de timón también en el tema de geopolítica, vamos a verlo así, en razón de que la gran reserva de fieles de la Iglesia Católica se encuentra en América Latina. Había mucha expectación por un cardenal brasileño, pero a final de cuentas a mí me parece que los primeros 3 días que lleva ha dado un vuelco muy, muy importante. Sobre todo es un sacerdote jesuita que dentro de la Iglesia Católica se le conoce mucho en el tema de la teología de liberación, el tema de opción preferencial por los pobres, y ha empezado a dar signos. A mí me parece que todo lo contrario a lo que se percibe el tema del papado, pues. Él viaja en autobús el día de ayer, no quiso la limusina, no quiso la guardia, ¿verdad? Se fue en un camión como se fueron todos los cardenales, no permitió que cerraran la Basílica de la Virgen, digo, que abriera, fue a pagar su hospedaje. O sea, de entrada, cuando menos, se ven signos que puede hablar un proceso de humildad hacia la Iglesia Católica, que es todo lo que se le estuvo cuestionando, ¿no? Parece que es un asunto, digamos, para medir más o menos la magnitud, la importancia de este acontecimiento. La Iglesia Católica, decías tú, sin ser la más numerosa, en el mundo occidental es la más influyente en términos religiosos. En el mundo occidente es un poder real, es un poder que en los hechos influye, y no se diga en países de América Latina. Así es, digo, claro que está que su constitución como Estado reconocido por los demás las naciones o países le da otro estatus, Estado Vaticano, con representantes diplomáticos
en el mundo, entonces lógicamente que tiene preponderancia sobre las otras religiones. Y el mensaje, lo que yo veo es, como dice Mariano, la humildad de este nuevo Papa, Francisco. Manda un mensaje a los príncipes de la Iglesia de que hay que volver al tema de evangelizador. Claro. Lo vemos aquí en México, un país donde predomina la fe católica, cómo está descompuesto el tejido social y los padrecitos y toda la gente que tiene que ver ahí, pues a retomar su misión evangelizadora en las comunidades, en las colonias, en las ciudades, en sus homilías y qué sé yo, más cercanos a los fieles, con más mensaje, y ya que se olviden un tanto de formar grupos y andar en cuestiones políticas. Así clarito lo digo. El hecho que mencionaba Miguel Ángel ahorita, el hecho de que el Papa Francisco, decían algunos periodistas, de hecho lo conocimos a través de que algunos decían, es que así era cuando estaba en Buenos Aires, él así era su estilo, él viajaba en el metro y todo eso. Pues sí, ¿eh? Pero aquí ya lo vimos en los hechos, y que vimos que cuando sale al balcón tras el anuncio de Habemus Papam, y sale sin la estola y sin todos los adornos propios de su investidura. Y cuando lo vemos en el balcón y que dice, antes de a los presentes y al mundo, lo primero que hace es pedir, recen por mí. Y luego que ya lo vemos al día siguiente, lo que menciona también, que sale y no quiere andar en la limusina o en el papamóvil o en otro, sino en un carro normal que va al hotel y que no permite que un secretario, un ayudante vaya y pague. No, él personalmente va a eso. ¿Es en sí mismo eso un discurso? No, ¿Es un mensaje? ¿Es una línea para la Iglesia? A mí me parece que sí. El contenido, creo que en ese espacio hablábamos de que la Iglesia nos estaba dando un ejemplo del manejo de mercadeo, pues. Porque no son palabras. Claro. Que ni a Televisa, como que yo vi que su designación a los televisos no fue de su agrado, Lo que pasa es que quizás no es el que les vende mucho, ¿no? O sea, que es el negocio a lo que se dedican. Sin embargo, me parece que lo que bien comentas tú, Manuel, el hecho de utilizar la estola, o sea, en sí mismo es un mensaje, o sea, de humildad. Primero hay que orar, ¿verdad?, por el Papa Emérito. Y ayer se reunió con él. Un reconocimiento, pues. Y después, antes de yo dar, pues, ustedes déjenme primero a mí, pues. Y únicamente se puso la estola del papado, ¿verdad? Nada más cuando dio la bendición, Ute Dorbi, ¿verdad? O sea, que es la que se da en esos casos, y se lo volvió a quitar. Entonces, a mí me parece que es un mensaje muy fuerte, o sea, muy fuerte, en dos direcciones. O sea, para el tema de la feligresía me parece que esa es la parte, se va a hacer un gancho, un vínculo muy fuerte. Ahí va a avanzar propiamente de la Iglesia. O sea, en los estilos hay un choque, los grupos, muy fuerte, pues, o sea, en la forma de cómo vivir el apóstol. Una de las críticas que se ha hecho, no a la Iglesia como tal, pero sí a la curia o a los que ejercen el poder en la Iglesia durante muchos años, ha sido el que se han instalado en posiciones cómodas de poder y de control. Y hablamos de que los arzobispos o los cardenales son los príncipes que viajan en limusina. Incluso ha habido reportajes interesantes de los vehículos en los que viajan por Roma, unas superlimusinas, los hoteles donde se hospedan, el servicio que traen a su cargo. Entonces es una crítica que al parecer muestra a los príncipes de la Iglesia diferentes al príncipe que eligieron para ser el Papa. Claro. Que hasta en su nombre mismo también lleva un mensaje, lleva un discurso importante. Sencillez, Francisco. Así. Nada que ver con cualquier otro. ¿Cambiarán las cosas? Un mensaje muy claro al clero, a los jerarcas, a cardenales, a obispos, arzobispos, en su actuar, porque muchos de ellos han desviado su función evangelizadora, estar en otras cuestiones de negocios y situaciones, eso ya no va. Con esa actitud les manda el mensaje muy claro. Estar inmersa en tantos casos de escándalos, porque si no, ¿qué respeto mandas? ¿Qué imagen? Y para la gente que necesita un guía, un pastor, un líder espiritual, la gente que necesita esperanza, ¿es un mensaje? A mí me parece que sí, Mariano.
hay 40 días de un golpe de timón muy marcado, ¿eh? O sea, primero, el hecho de que un papa renuncie a una responsabilidad de esa naturaleza, o sea, estando en el centro del poder, vamos, de la iglesia, y hacerse a un lado, o sea, sin que nadie se lo pida. Hay que recordar el caso de Juan Pablo II, que él no podía ni hablar, ¿verdad? Pero bueno, él se fue al límite, y bueno, fue una decisión que él toma. Benito XVI toma donde un ejemplo de humildad, o sea, pese a tener la escala más alta de autoridad y de poder de la iglesia, él se hace a un lado. A mí me parece que encima es un mensaje. El tema de Francisco me parece que es interesante. Él ayer en su primera homilía dice: no hagamos de la iglesia, o sea, por nuestros actos y por las formas, una ONG pastoral. El centro de la iglesia es Cristo, o sea, no las personas, ni los obispos, ni el Papa mismo. Por muy caritativa que sea la iglesia, por muchas buenas obras que haga, no pasa a ser una organización, una ONG. No gubernamental. Mientras no retome la fe, que es el centro de la razón de su existencia. La parte evangelizadora. ¿Qué panorama no tendrá? No, es desde dentro. Exacto. O sea, el cónclave, de acuerdo, yo estaba leyendo hoy en la mañana, ahí se ventila todo. O sea, ahí los cardenales deben de conocer qué es lo que hay por dentro de la iglesia, y cada quien tiene que asumir. Tiene el pulso. Entonces ahí no se vale, me imagino, ¿verdad? Como el reporte aquel de la República, que lo puedan esconder debajo de la alfombra, pues, ¿no? O sea, porque hay problemas que saltan a la vista, pues. Y el hecho de voltearse a un lado quiere decir que ya no existen los problemas. Me refiero a económicos, de pederastía, que existen en cualquier otra religión. El problema para la Iglesia Católica es, por su predominancia mediática, pues en esa proporción también es el tema también, ¿no? O sea, es una responsabilidad moral muy fuerte, y también pues es más vigilada. Eso es a mí me parece que es lo más normal. Pero la iglesia está integrada por personas como cualquiera. O sea, y tienen lo mismo, y quizás las mismas tendencias, o más que quizás que las que no estén dentro del clero, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar en este tema, en este asunto de la iglesia y el nuevo Papa? A conducirse con humildad y a evangelizar hombres y mujeres. No queda de otra. Sí, a retomar su esencia, ¿no? Exacto. Que es la parte espiritual y no el tema temporal. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos ahorita en un minuto para continuar con esta conversación. Hay otros asuntos importantes, sobre todo en el asunto de la política, que pues siempre hay cosas que decir, y de lo que está ocurriendo aquí en Durango. Regresamos en un instante. Periódico Victoria, el poder de la palabra. Visita www.periodicovictoria.mx. Estamos a la vanguardia tecnológica. Conoce nuestro canal de televisión y nuestra programación con lo más relevante del ámbito local. Entrevistas. Le agradecemos su presencia a los del periódico Victoria de Durango en este programa donde tocaremos Debates y controversia. cómo se dan esos arreglos, esos asuntos. Deportes. Hola amigos, buenas tardes. Estamos en este programa pues, en directo. Su servidor Saúl Mata, acompañado por Ramón Ramírez, le damos la más cordial de las bienvenidas. Sociales y espectáculos. ¿Qué le dirías a los jóvenes, a los niños? Y nuestra barra de opinión con reconocidos analistas. Y las reglas nos
Victoria TV, el poder de la palabra. ¿Qué tal, mis amigos? Les saludan los Tigres del Norte, aquí en ¡Ey con estilo! Por Victoria TV. Entérate de lo que acontece en el ámbito social, cultural y de entretenimiento en Durango. ¡Ey con estilo! En su nuevo horario, jueves a las 6 de la tarde por Victoria TV. El mejor resumen del deporte. Entrevistas. Victoria TV, patrocinado por Suscríbete 817-0330. Valga. Estamos conversando acerca de el tema con el permiso de ustedes. Este viernes ocupa a el estado de Durango, tiene impacto sobre el estado. Hoy por lo pronto es un mero trámite. Hay otro acontecimiento que es parte de esto mismo que está ocurriendo. Me refiero al informe que presenta el Ejecutivo del Estado ante el Congreso. Pues un periodo más de rendir cuentas. Es en esencia es un ejercicio de rendición de cuentas, de que el gobernador va y le diga al Congreso que a él ha logrado, cómo está la situación. Decía el Estado que guarda la administración año para ya en los inicios. Bueno, pues esperemos que en este ejercicio de la rendición de cuentas ante la instancia que es el Congreso del Estado, de parte del Ejecutivo encabezado por el contador Jorge Herrera Caldera, pues que ya en lo que viene, en el devenir de este 2013, y con lo que se ha hecho, lo que se ha avanzado, ya con un que realmente ya avancemos, proyectos, que ya no sean proyectos, que se vayan cerrando círculos, ciclos, que ya las obras realmente sean rentables, los ejes carreteros, la supercarretera, y necesitamos avanzar ya en otro sentido en el tema de la industrialización de Durango. No hay otra para mí, porque eso nos va a generar un problema que se ve en Durango, que es el empleo. Elevar la calidad de vida de los duranguenses. Se ha avanzado en muchos rubros. Hay el puntito negro que es lo de la seguridad en la comarca lagunera. Pero eso claro que nos afecta, porque la laguna es parte económica sustantiva del Estado de Durango, la que genera impuestos, la que nos da IVA ante el gobierno federal. Es que no podemos aspirar a más porque no le damos a la Federación más recursos. Cuando hablamos en este caso, centrándonos o pensando en el asunto del informe, lo que ofreció Jorge Herrera Caldera como candidato en los primeros años, en relación con lo que está informando ahorita, ¿cómo lo ves? No, es congruente. Que los uniformes, el tema de la tenencia, las finanzas públicas, no ha habido ya un ahí la lleva. El tema educativo, pues se me hace que estamos en muy buen nivel, ¿verdad? Porque las finanzas son muy estrechadas, muy estrechas. Muchos estados del país han sido exhibidos por malos manejos. Es buena, o sea, en términos generales, o sea, la gestión ha sido
más quizás por el factor económico, por dos factores. Uno, los dos no dependen, o sea, no están vinculados directamente de una voluntad. La parte económica, no hay que olvidar que desde que él llega del 2010 hasta el por Felipe Calderón en aquel entonces, le dieron lo estrictamente necesario, o sea, lo que se aprobó la ley, ahí lo que, nada más, o sea, el tema de recursos. Yo platicaba esta semana con Carlos Contreras y él me decía que para gestionar un peso adicional, o sea, fue un berenjenal y al final de cuentas ellos dieron como quisieron. Entonces, a mí me parece que la parte económica, el tener una estabilidad económica, que impidió naturalmente cerrar círculos, el tema de que Durango tenga una de las deudas más bajas per cápita, o sea, más altas a nivel per cápita a nivel nacional, o sea, las condiciones que tuvo, a mí me parece que fue adecuado. El tema de seguridad también, que las decisiones que él toma a principio de año, del número 2, del hecho policías, elecciones de control de confianza, la destitución de algunos, el proceso de otros, era algo que no era opcional, pues, porque creo que la sociedad estaba demandando. Aparte es parte del seguimiento a los programas nacionales que están ahí. Sí. Escapa al Estado, es que pues ahí es déficit de policías, ¿no? O sea, confiables. Bueno, el problema es... Son pocos en general, sí, y de los pocos que hay, que pasen. Sí, es que la delincuencia está dentro